Micrófono número 1. Ok. Y ya pronto tenemos el micrófono número 2. Con respecto al tiempo, Marlon, Merani, son las 7:25. ¿Dónde está Merani? Ok, ahora te veo. ¿Hasta qué hora tenemos aquí? Hasta las 8:30. Ok, bueno, vamos a hacer lo mejor. Vamos a probar. 2. ¿Quieres probar? 1. Ok. Ok. Me siento ahora, pero no sé si me siento, si todos nos puedan ver. ¿No? ¿Será que ponemos las sillas aquí arriba para que podamos verlo? Perfecto. ¿Estamos listos? Esperando la señal, ¿sí? Ok, fantástico. Ok. En la primera parte, en resumen bastante breve, comenzamos hablando de cómo padre y madre, en una forma figurativa, en una figura, en una imagen que para mí es importante tener en el matrimonio como ayuda para nuestros hijos, es que a Dios le complace mucho la justicia. Y para llevar a cabo una justicia, Dios establece jueces. Y todo juez, Dios instruye en su palabra que antes de que un juez dé una sentencia, el juez debe buscar 2 testigos. O sea, tú necesitas mínimo 2 testigos para que tú verifiques el testimonio de esos testigos y tú puedas dar cuál es la sentencia como juez. Y bueno, pues como padres, Dios tenía el mismo deseo que nosotros fuéramos esos testigos. Y somos 2 testigos. Y la imagen visual que yo siempre tengo en mi mente para ver esos 2 testigos, como señalé y mostré una imagen la vez anterior, muchos de ustedes quizás recuerdan el arca del pacto en el Antiguo Testamento. Cuando Dios estableció el tabernáculo, había una caja de oro que era donde la presencia misma de Dios venía en el medio de la caja, y a ambos lados de la caja habían unos querubines, unos ángeles, con sus alas hacia el centro del arca del pacto. Y bueno, pues nosotros creemos que el matrimonio es un asiento en donde Dios y su presencia quiere habitar, y en donde Dios quiere manifestarse en medio de esa caja que para efectos de este taller le vamos a llamar nuestra casa, nuestro hogar, en donde esposo y esposa pues son esos 2 testigos. Y pues cuando estamos instruyendo a nuestros hijos, somos ayuda idónea con un propósito, porque esposo y esposa juntos son muchísimo mejor que uno de nosotros solo. Ese era de acuerdo al diseño original de Dios, ¿no? Y obviamente cuando hay circunstancias, ¿verdad?, en la vida que no nos permiten que esa sea la situación, ¿verdad? Sea que eres padre soltero, madre soltera, o que estás por una etapa en tu vida en donde quizás tu esposo está en la milicia, tuvo que haber sido en otro país. Hay circunstancias en la vida que no nos permiten en todo momento actuar de acuerdo
al diseño original, pero obviamente Dios quiere que estemos aspirando y moviéndonos hacia ese diseño original, y pues ese es el énfasis que estamos haciendo aquí, que hicimos la vez anterior. La vez anterior nos introducimos un poco, hablamos de cómo la responsabilidad del desarrollo de nuestros hijos está en los padres, y que no sé por qué parece sentido común lo que estamos diciendo, porque parecería sentido común, pero yo diría que la gran mayoría de nuestra sociedad no está siguiendo el sentido común en que la educación de nuestros hijos no es responsabilidad de las escuelas públicas o escuelas privadas, es responsabilidad de los padres. La salud de nuestros hijos no es responsabilidad de los hospitales o la instrucción que nos hablan en las escuelas con respecto a la nutrición, que a veces está totalmente torcida, que los principios morales y espirituales para nuestros hijos ¿verdad? Se nos olvida que la iglesia, que es una institución que Dios estableció para que nos ayudemos en comunidad, pero no es la responsabilidad del pastor ni de los miembros de la iglesia instruir en el desarrollo moral de nuestros hijos. Y bueno, esos son 3 sistemas, y hoy vamos a profundizar un poco más en esos sistemas. Voy a añadir 2 más sistemas o gobiernos, porque dentro del contexto de lo que vamos a hablar hoy tenemos una batalla continua, y el enfoque de hoy va a ser cómo el enemigo maltrata a los padres. Y queremos que podamos todos apreciar y entender cuál es el objetivo de Satanás en maltratarlo a usted. Porque el enemigo quiere maltratarlo, pero hay que entender por qué quiere maltratarlos a ustedes. Y yo siempre me estoy constantemente en mi mente diciendo, yo no quiero ponerme como de víctima de, porque esto pasó en mi vida, yo no tengo fuerza, yo no puedo salir de este problema, porque cuando nos vemos como víctimas, que nos ha pasado algo a nosotros, a veces pensamos pues que no tenemos las herramientas, el poder o la autoridad para combatir esos sistemas que han contribuido a llevarnos a ese lugar, ¿no? Y bueno, pues eso es un pensamiento falso, es una mentira de Satanás. Dios sí nos da autoridad y fuerza para salir de la queja. Sin embargo, hay que reconocer cuáles son los ataques del enemigo, no para usarlos de pretexto o excusa para decir, es que yo no tengo el control de la escuela, es que yo no puedo decirle al doctor qué medicamento le va a poner a mi hijo, yo no puedo contradecir al pastor y lo que le está instruyendo a mi hijo, o a los líderes de la escuela dominical que le está instruyendo a mi hijo. Esos todos pueden ser lo que yo le llamaría unas excusas, pero es importante que entendamos que en ocasiones esos pueden ser estrategias de Satanás para lograr el objetivo del cual vamos a cubrir hoy. ¿Hay algo más que tú entiendas que cubrimos en el primer taller que tengamos que enfatizar? De cómo el conocer del Señor y la instrucción del Señor hacia nuestros hijos tiene que empezar con nosotros. De que primeramente Dios dice, ¿verdad?, que debemos de poner la palabra del Señor en nuestro corazón para luego enseñarle eso a nuestros hijos. Luego más adelante no podemos exigirle a nuestros hijos que conozcan del Señor y que sean bien cristianos si nosotros no lo somos. Y yo creo que esa fue otra de las cosas que nosotros hablamos la vez pasada, de que tiene que empezar por nosotros antes de exigirle a nuestros hijos. Excelente. También me recordaste que hablamos que la instrucción de la palabra es algo de continuo, no es semanal. De hecho, la Biblia nos dice que es algo diario y no es solamente una vez al día. La expectativa y el deseo del corazón de Dios parecería que va mucho más allá de lo que podemos entender, pero nosotros sabemos que Dios es el sabio, no nosotros. Dice que
cuando nosotros nos levantemos, cuando nosotros caminamos en el transcurso del día, cuando nosotros nos acostamos, nosotros les recordemos a nuestros hijos la palabra y los mandamientos del Señor. Y bueno, pues es una exhortación y un recordatorio muy importante, porque toda sociedad que no tiene una forma de recordar el buen comportamiento va a terminar desviándose de ese camino. Y nosotros, padres, somos ese recordatorio para nuestros hijos. Ese fue otro de los puntos. Quizás uno más de un ejemplo de cómo a nuestro hijo que quería obtener un saxofón para desarrollar su talento musical, no fuimos y simplemente le compramos un saxofón o le resolvimos un problema. Hay muchos problemas que nuestros hijos están enfrentando, que es el deseo de Dios, que nuestros hijos resuelvan ese problema con nuestra ayuda, pero no es para que nosotros les resolvamos el problema. Nosotros estamos para apoyarlos, pero todo problema o reto o circunstancia que nuestros hijos están viviendo, lo tenemos que ver como una oportunidad para coachearlos, conocer su corazón y para que ellos conozcan el corazón de Dios. Usen cada oportunidad que hay de un reto con su hijo. No lo vea como una carga, como que, ay, aquí vamos otra vez a resolver otro problema. No. Ustedes se deben regocijar en la oportunidad de que Dios les está dando. No es para que estén cansados y se sientan fatigados, sino alegres en el rol y el espacio, el tiempo, el espacio y los recursos que Dios les da a ustedes, porque a cada uno de ustedes como padres Dios les dio el tiempo, el espacio y los recursos necesarios para atender las necesidades de sus hijos. No hay excepción a esa regla, porque Dios dio a ese hijo, lo dio a tu familia y a ustedes como padres y madres. Dios no te va a dar algo de lo cual Él no te va a dar la habilidad y lo que tú necesitas para atender las necesidades de tu hijo o hija. Eso es una promesa que está en la Biblia. No duden por un minuto de que ustedes no tienen la capacidad o los recursos. Sí los tienen. Y si no los tienen, en el momento y en esa oportunidad, Dios se los va a dar. Y hay una obra maravillosa y hermosa cuando uno confía en que así va a ser. Y Dios lo va a hacer. Yo estoy convencido de que es el caso y lo hemos visto nosotros en nuestra vida. Ok, bueno, esa fue la recapitulación del taller 1, parte 2. Comenzamos ahora y les habíamos hablado que los 3 talleres están siendo construidos o desarrollados a través de los pasajes en Hechos. ¿Tienen la Biblia con ustedes? Algunos tienen Biblia o en el teléfono. Quiero que vayan un momento a Hechos 7. Hechos 7, del 17 al 19. Hechos 7, del 17 al 19. Ok, voy a leer. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. Estoy dando un momento para que lean esto a su propia conciencia. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham,
el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Y es a partir de este verso 18 y parte del 19 que vamos a estar enfocándonos hoy. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué significa que se levantó otro rey que no conocía a José? ¿Cuál es la significancia? ¿Cuál es la significancia de eso? ¿Sí, Glaré? Muy bien. El rey anterior o el faraón anterior sí conocía lo que sucedió con José. ¿Recuerdan lo que sucedió con José? José salvó yo diría que todo el mundo que vivía en toda esa zona, porque la escasez fue gravísima y no había forma de que ellos tuvieran el sostén. Y eventualmente pues todos los hijos de Jacob, las tribus de Israel, vinieron de Canaán hasta Egipto y fueron alimentadas el pueblo de Dios, junto también con los egipcios, fueron alimentados gracias a la sabiduría que Dios le dio a José. Y bueno, José se convirtió en la mano derecha del rey y era un hombre muy sabio. Y sucedió que, bueno, ya José no existía, había fallecido, el rey anterior había fallecido, vino un nuevo rey que no sabía de lo que Dios estaba haciendo con un hombre temeroso en Jehová. Así que hay ocasiones, quiero que empiecen a visualizar cada uno de los gobiernos que estaba mencionando, educacional, espiritual, de salud y los otros gobiernos que vamos a atender hoy. Cada uno de ellos tienen reyes, cada uno de ellos tienen líderes, y puede ser que de esos líderes algunos conozcan de Dios, puede ser que algunos pretendan conocer de Dios, y puede ser que unos no conozcan de Dios y que no conozcan de las cosas que Dios hace con su pueblo y las cosas que ha hecho con su pueblo. Y estos líderes que están desconectados de la obra que Dios está haciendo, de nuevo, recuerden, imagínense si usted trabaja para alguien y la compañía en donde usted trabaja, su rey, el rey de esa empresa, no conoce de la obra de Dios, pues ya pueden ver por dónde estamos yendo, cómo estos pasajes pueden tener una aplicabilidad muy poderosa a cómo nosotros entendemos la batalla en donde estamos. Si en donde usted trabaja, su líder no conoce de Dios, va a haber un cierto maltrato, muy probablemente, de usted. Y ustedes tienen que entender eso. Si el sistema educativo en donde sus hijos están, sus líderes no conocen de Dios, pues usted puede entender o va a poder entender que va a haber un maltrato hacia usted, y el sistema de salud lo mismo. Sería muy ideal, ¿no?, si todo y cada uno de esos gobiernos conocieran de Dios, la obra de Dios, los mandamientos de Dios. Sería tan hermoso, ¿no? Yo diría que eso lo veremos en el cielo cuando estemos todos allá y vivamos todos en una comunidad perfecta, en donde podemos confiar plenamente el uno en el otro, porque Dios mismo ha establecido su reino, ¿no? Y todavía estamos esperando que Dios haga su reino aquí en la tierra. Por eso es que como vivimos en un mundo corrupto, pues tenemos que estar atentos a cuáles son esos maltratos para que, bueno, número uno, con la ayuda del Señor no nos dejemos maltratar. No era el plan de Dios que nos dejáramos maltratar. Y bueno, ese es el comienzo en el 18. Luego dice, este rey, usando de astucia. O sea que cuando dice aquí que está usando de astucia, usted debe implicar en lo que está diciendo el maltrato o las cosas que están ocurriendo con sus hijos o con usted no van a ser obvias. Eso es lo que eso significa. Con astucia significa, van a haber unas lógicas, van a haber unos pensamientos a los cuales
hasta usted mismo va a decir, no, es que esto es lo que es correcto. Porque Satanás está usando de astucia. No le va a decir, y al frente de usted, no, yo no estoy maltratando a su hijo y golpeando a su hijo físicamente. Eso sería muy obvio. Si el sistema de gobierno estuviera maltratando a sus hijos físicamente al frente de sus ojos, es tan obvio que usted va a decir, se acabó, y usted va a tomar una acción. Pero lo que este verso está diciendo es que lo que el enemigo está haciendo no es obvio. Porque el enemigo está operando ¿con qué? Con astucia. Así que comencemos por esto. Hay un sistema de gobierno con unos líderes que pueden o no conocer a Dios, y eso afecta muchísimo cómo usted va a confiar en ese sistema o cómo debe usted confiar en ese sistema. Y número 2, no va a ser obvio el maltrato que está ocurriendo con usted o con sus hijos. Y luego dice, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres. Y la parte final dice, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños. ¿Cuál es el objetivo final? La muerte. La muerte de los niños. Esto es algo maravilloso, la sabiduría que hay aquí. Si ustedes recuerdan, el comienzo leímos que el pueblo creció y se multiplicó. El plan de Dios es multiplicación y crecimiento. Dios quiere que crezcamos. Y cuando estamos creciendo, el enemigo viene directamente con ataque para que paremos ese crecimiento. Esto ocurre en todos los niveles, en todas las formas de gobierno. Si estamos haciendo las cosas de acuerdo al plan de Dios, vamos a ver crecimiento, porque es parte del diseño de Dios. Son leyes naturales, espirituales que Dios hizo, que cuando nosotros hacemos las cosas de Dios, hay tantos versos, ¿hay qué? Hay bendición, hay bendición. Es inevitable que si usted está haciendo la voluntad de Dios y está siguiendo a Dios, usted crezca, usted florezca, porque eso es lo que la Biblia nos habla claramente de principio a fin. Y entonces, cuando esto esté ocurriendo, no se sorprenda cuando el enemigo venga con astucia a atacarlo, para que usted detenga no solamente su crecimiento y el crecimiento de su familia, pero que el crecimiento de sus generaciones. Porque él quiere eliminar a sus hijos, él quiere destruir a sus hijos, él quiere matarlos. El objetivo final es destruir a sus hijos. Vamos a ponerlo bien claro. Y si ustedes no entienden cuál es el objetivo final, que es el corazón, el alma y la vida física de sus hijos, cada uno de los sistemas de gobierno están para canalizar vida o muerte en algún aspecto. En algún aspecto. Sea el aspecto intelectual, el educacional, sea el aspecto físico de nuestro cuerpo, sistema de salud, sea el sistema de la iglesia, que es lo espiritual. Y bueno, ahora en el sistema mental o intelectual hay unos nuevos gobiernos que son los que vamos a cubrir. Uno es el gobierno tecnológico, porque existe un gobierno tecnológico, y también están los gobiernos políticos, que son los mismos que en aquel tiempo existían, pero no los hemos nombrado hasta ahora. Está el gobierno de los alcaldes, los gobernadores, los presidentes, todas las ramas, ¿no?, de gobierno actual están bajo las leyes de gobierno tradicional política, y está el gobierno tecnológico. Y ya cubrimos los otros 3 gobiernos. Y quiero que entiendan que cada uno de ellos tienen líderes, cada uno de ellos tienen Satanás, tiene astucias, a menos que sean, ¿verdad?, dirigidos por Dios, hijos de Dios. Y bueno, que si no están siendo dirigidos por Dios con uno de sus hijos, pues que tienen un objetivo bien claro, que es la muerte de sus hijos. Así que ese es el final de la historia de Satanás y lo que él quiere alcanzar. Y habiendo entendido cuál es su plan y su maquinación para matar a sus hijos, necesitamos fortalecernos y necesitamos saber cómo fortalecernos para que, ¿verdad?, podamos detener y podamos proteger
la vida de nuestros hijos, para que podamos ir en dirección opuesta a lo que Satanás quiere. Él quiere parar ese crecimiento y nosotros queremos crecer ese crecimiento. Queremos que no solamente nuestros hijos florezcan y den buenos frutos, sino que queremos que se casen, que consigan un hombre o una mujer de Dios que los ame y que ellos se multipliquen y que les den nietos a ustedes y que ellos vuelvan y repitan esto y ellos hagan discípulos a la próxima generación y se repita y esto crece exponencialmente. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay un pueblo que crece exponencialmente y son pueblo que ama y quiere seguir a Dios y está haciendo discípulos? ¿Qué es lo que pasa cuando las fuerzas del bien están creciendo y hay líderes que no son de las fuerzas del bien? ¿Cómo estos líderes ven a un pueblo que está creciendo? Es una amenaza, es una amenaza. Satanás ve a un pueblo en crecimiento como una amenaza. Y cuando ustedes pueden ver eso, ustedes dicen, se acabó, es hora de despertar, es hora de coger mis herramientas de batalla, porque estamos en medio de una batalla. Y bueno, con esto cubrimos, ¿no? El último de los talleres. Vamos a darle mucho más duro al tema de cómo, de la última parte, ¿no? La muerte de nuestros hijos. Y queremos entender más profundamente qué está ocurriendo en el corazón de nuestros hijos que produce su muerte o que puede producir su muerte. Hoy no vamos a entrar tan de pleno en el tema de la muerte de nuestros hijos o el intento, ¿verdad?, de la muerte de nuestros hijos que Satanás quiere hacer, sino que queremos dirigir nuestra atención al paso anterior, que es ¿qué ocurre antes de que Satanás logre matar a los hijos? ¿Qué ocurre antes? ¿Qué? El ataque, ¿el qué? Tentaciones. Ok, las palabras que dice el verso es que el rey, vamos a ver exactamente las palabras son, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres. En eso es que estamos enfocándonos hoy. ¿Cómo están estos reyes maltratándonos a nosotros? Porque antes de que podamos entender los efectos finales del deseo de Satanás, que es el fruto del mal, es la muerte, antes de entender el fruto final, queremos ver cuáles son las estrategias para que nosotros estemos débiles y no estemos haciendo la defensa por nuestros hijos que debemos hacer. ¿Hace sentido? Ok. ¿Algo que quiera? Ok, bueno, pues una pregunta que les voy a hacer para que la pongan aquí como en una parte de su mente, porque si tenemos el tiempo, quiero volver a esta pregunta, pero quiero que empiecen a marinarla en su pensamiento. Y dice, ¿en qué áreas sientes que la vida moderna te está forzando a exponer a tus hijos a la muerte, moral o espiritualmente? De nuevo, no necesito una respuesta ahora, pero es importante que empieces a meditar en esto y que dejes que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Nosotros estamos distantes, todos, aún los mejores líderes que ustedes puedan tener de iglesia, de trabajo, de amigos, todos están millas de distancia de donde están ustedes con respecto a sus hijos. Así que yo sé que el Espíritu Santo quiere susurrar a su oído la contestación a esta pregunta con respecto a sus hijos. ¿En qué área sientes que la vida moderna te está forzando a exponer a tus hijos a la muerte, moral o espiritualmente? Ok. El próximo tema que quiero atender es tiempo, espacio y materia. El título que le tengo aquí son 3 áreas de la paternidad. Y creo que me gustaría ir a la pizarra.
esposa le dice, ¿me puedes buscar esto en la cartera? Y usted termina trayendo a su esposa. Oh, ya aquí hay uno. Ok. Ok. Primer verso en Génesis 1. Ok. Muy bien. Oye, qué bien. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Quiero señalar algo muy importante porque es que Dios tiene una sabiduría. La sabiduría de Dios es tan incomprensible para el humano. En el mismo verso inicial, los tres conceptos de la existencia del mundo y lo que la ciencia intenta explicar aún en términos de física y los más eruditos, ellos definen tres cosas que estaban desde el primer versículo de la Biblia. Y cuando dice la palabra en el principio, el primer componente que el principio define es la definición del tiempo, porque tú no puedes tener principio si tú no estás midiendo el tiempo. Así que lo primero que Dios hace en realidad de toda la creación es el tiempo, in the beginning. Y todo comienza con esto, tiempo. En el principio Dios creó, ¿qué? Ok, voy aquí a poner algo que va con los cielos y la tierra. Lo que los cielos representa es todo el espacio que ocupa toda su creación. Y estos son componentes fundamentales de la ciencia moderna, porque espacio es el lugar en donde Dios iba a hacer su creación. Dentro del espacio es que Dios iba a poner la tierra, los animales, ¿verdad? Todas las cosas que Él creó. Y lo último en el principio Dios creó, ¿qué? Los cielos y la tierra. La tierra fue el primer objeto que fue creado dentro del espacio. Y es lo que es el tercer componente de física moderna, de la ciencia moderna. ¿Alguien no lo sabe? ¿Cuál es la palabra materia? Ok. Así que tenemos los tres fundamentos más grandes de la creación misma de Dios en el comienzo: tiempo, espacio y materia. Cada uno de ellos, Dios cuando crea al hombre, también, y esto tiene un orden, por cierto. Dios no hace cosas, ¿verdad?, fuera de orden para que después estemos preguntándonos ¿cuál es el propósito de esto? No, Dios crea las cosas con un orden. Y Él estimó que el tiempo Él estableció que el tiempo es lo más importante, el espacio es lo segundo más importante y la materia es lo tercero más importante. Y cada uno de estos principios, estos dominios, tienen verbos o acciones que cuando tú haces un paralelo, cuando tú analizas la creación de Dios con la creación del hombre, Dios creó al hombre y también lo creó con un orden de objetivo. Entonces, Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza. Es lo primero que Dios establece, que tiene que ver con ser quienes somos. Quiénes somos es lo primero que Dios comienza cuando nos está definiendo a nosotros. Y cuando Dios nos da el trabajo aquí en la tierra para hacer, en el espacio es donde nosotros hacemos, y en la materia es donde es lo que nosotros tenemos. Estoy poniendo en presente: ser, hacer, tener. Así que
estos tres dominios representan áreas que cuando nos evaluamos como padres también tienen un significado muy importante. Porque cuando instruimos a nuestros hijos, los vamos a instruir con unas ciertas prioridades. Yo recuerdo que mucho del énfasis de mis propios padres cuando yo estaba creciendo, gran parte del enfoque, aunque ellos no lo decían, o era el tener o era el hacer. Es que estás estudiando, porque qué tú vas a trabajar. Y de hecho, la pregunta inmediata después de qué tú vas a trabajar es ¿cuánto dinero esa profesión hace? Y cada vez que tú estás hablando de cuánto dinero, estamos hablando de qué espacio. Materia. Casi todo, ¿verdad? No sé si, y yo he fallado en esto también, en el consejo en ocasiones con mis hijos, en donde el orden de mi consejo hacia ellos comienza en el orden equivocado. Nosotros no debemos comenzar conversaciones con nuestros hijos con el tener o con la materia. Tampoco debemos comenzar con lo que tú estás haciendo. Porque a pesar de que tiene un valor importante, tus acciones son tus frutos, es donde tú estás, ¿verdad?, poniendo una acción para generar un resultado. Pero ¿cuántos de aquí se han encontrado trabajando y estando muy ocupados por días, semanas o meses, y después de todo ese trabajo se sienten que no están cumpliendo con su propósito? Yo he estado ahí. Y ese no es el lugar en donde queremos a nuestros hijos, ¿verdad? Así que no hay nada de malo que le demos consejos en qué hacer y cómo enfocar la mente, ¿verdad? A la forma que Dios quiere que tengamos de desear tener. No hay nada malo en querer tener. Pero el orden de las prioridades tiene que estar apropiadamente calibrado. Porque es absolutamente lo más imperativo que podemos enseñarle a nuestros hijos es en quienes ellos se están convirtiendo. Y hay una relación perfecta y directa de en quienes ellos se están convirtiendo, está 100% relacionado a cómo ellos están manejando su tiempo y cómo usted está manejando su tiempo. Creo que esta segunda parte enfatizo un poquito más porque quizás la primera es sentido común. Tú vas a terminar siendo en donde tú terminas invirtiendo tu tiempo, ¿verdad? Si tú estás 18 horas al día trabajando en algo, pues el resultado que tú debes esperar está directamente relacionado en donde tú inviertes la mayor parte de tu tiempo. Si tú estás gran parte de tu tiempo durmiendo y siendo perezoso, pues tú vas a ver el resultado del perezoso, como habla con respecto a las historias en los proverbios. No debemos sorprendernos con el resultado de cómo manejamos nuestro tiempo. Y es por eso, de hecho, una cosa que no recapitulamos esta vez con respecto al taller número 1, que algo que ha transformado nuestra casa, nuestra familia para el bien, ha sido el mantener dedicado el día del sábado y descansar los sábados. No de acostarnos a dormir todo el día, sino de que nosotros honramos el sábado como uno de los mandamientos y nosotros estamos por horas con nuestros hijos sentados en la sala conociéndolos a ellos y conociéndonos a nosotros mismos. Y eso era algo importante del primer taller, porque yo diría que si hay una cosa que hemos hecho que ha tenido el mayor resultado, el mayor retorno de la inversión que hemos tenido, ha sido el tiempo que dedicamos fielmente los sábados con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque usted se va a dar cuenta de cuáles son las voces que están hablándole a sus hijos. ¿Y por qué es importante saber cuáles son las voces que están hablando a sus hijos? Si Dios y el Espíritu Santo de Dios le está hablando a sus hijos, créame que su familia necesita escuchar de su hijo o hija. Porque la palabra que Dios le está poniendo a su hijo o hija, su familia la necesita desesperadamente. Porque cada miembro de una familia tiene un propósito.
Y si usted no permite el tiempo, ustedes no van a poder en convertirse en lo que Dios quiere que ustedes se conviertan. Y ese es un lado de la moneda. El lado de que el Espíritu de Dios está hablando a través de sus hijos, porque así como los envió a ustedes padres para un rol específico para sus hijos, Dios envió a sus hijos con un rol en particular para su familia. Esto es una carretera de dos caminos, va en ambas direcciones. Y Iris y yo hemos visto tantas bendiciones. Mira, se me levantan los pelos nada más de las memorias que tengo con nuestros hijos tocando a la puerta de nuestro cuarto y diciéndole: mamá, no sé por qué te tengo que compartir este verso bíblico, pero tengo que compartírtelo. Y son las palabras que necesitábamos exactamente en el momento que lo necesitábamos, y que ella y yo estábamos en el cuarto con la puerta cerrada teniendo nuestra conversación. ¿Y qué Dios quiere hacer de esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tú quieres? Tan, 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 tan. Y ahí estaba nuestro hijo para traernos palabras. Y esto ha ocurrido en muchas ocasiones. Y es hermoso poder prestar el tiempo para ver qué el Espíritu de Dios está hablando a su hijo. Porque usted lo necesita. Ustedes lo necesitan. A veces sus hermanos, si tienen más niños en la casa, los hermanos necesitan escuchar de el que sí, ¿verdad? En ese momento tenía que traer palabra. Pero el otro lado de la moneda también está. Hay veces que nuestros hijos están arrinconados porque han estado escuchando mentiras. ¿Y cómo usted va a saber si su hijo está o hija ha estado escuchando mentiras? Honestamente, quiero parar un momento. ¿Cómo usted puede saber si su hijo o hija ha estado escuchando mentiras? Piensen un momento, y el que tenga alguna idea, comparta, por favor. ¿Sí? Hablando con ellos. ¿Alguien más? ¿Cambios en sus actitudes? Muy bien. Dime un poquito más. ¿Cómo reaccionan a las situaciones? ¿Tienes algún pensamiento, algún ejemplo que puedas compartir? Gritan, se enojan, ¿sí? Dime un poquito más. Excelente. ¿Cómo ustedes responden cuando este tipo de situaciones pasan? ¿Qué emociones les están pasando por su ser cuando usted ve que nuestros hijos están escuchando una mentira o están actuando en base a una mentira? ¿Cuál es la reacción, vamos a decir, humana, natural? No, ¿sí? Te enojas. Ok. Preocupación. Algo está pasando. ¿Cómo hago? Bueno, tú te estás preguntando, ese es el punto ideal, ¿no? Cuando uno está preguntando, algo está pasando aquí, ¿cómo hago? Esa es la voz de nuestro ser gimiendo al Espíritu Santo. Esa es la voz correcta. Esa es la voz que Dios desea. Pero no es la voz que es natural. La voz natural es querer corregir. Eso está mal, páralo ahora. En el nombre de Jesús. Queremos inmediatamente parar el comportamiento. Y lo que yo quiero instarlos es a que vean esos comportamientos, vean esas actitudes como, nuevamente, oportunidades para conocer su corazón. Cómo ellos llegaron a ese punto. Usted tiene una oportunidad de hacer una de dos cosas: o actuar como un dictador que tiene la autoridad para hacerlo, porque ustedes como jefe de la casa pueden venir como el relámpago y decirle: lo has hecho mal, te vas a tu habitación, están castigados. Ustedes tienen la autoridad para castigarlos y, ¿verdad?, y enfrentar el problema de esa forma. En nuestra experiencia, lo que más ha resultado con nuestros propios hijos
es ver malos comportamientos y aunque llega un escalofrío de querer responder de una forma agresiva, inmediata, porque el pensamiento a mí como hombre, le voy a decir a los papás, es yo soy el líder de mi casa, un líder tiene claridad del horizonte y sabe a dónde dirigir a su familia, mi esposa me está observando, yo quiero ser el héroe en este momento, déjame enseñarle a mis hijos cómo es un buen padre. Hijo, eso que hiciste está mal y es la última vez que quiero ver que esto ocurre en esta casa. Es un ejemplo, ¿no? Pero hay veces que aún nosotros también estamos escuchando unas mentiras en nuestra mente, ¿verdad? Y debemos olvidarnos de todos esos pensamientos, porque el corazón de hacer un discípulo es el corazón de alguien que va a seguir tu modelo, que va a seguir tu ejemplo. Y si usted se fija, el corazón de un discípulo quiere crecer contigo. El corazón de un discípulo quiere crecer contigo, que es muy diferente. Vaya a su cuarto, porque cuando usted distancia a su hijo, él no tiene ni la oportunidad de crecer contigo. Así que en vez de distanciarlo, tráelo. Hijo, he observado este comportamiento y me preocupa, porque si este comportamiento que ahora es pequeño, permitimos que continúe, yo creo que las mujeres que yo quiero, que yo estoy orando por ti, hijo mío, yo estoy orando por una mujer que ame a Dios profundamente, y ese comportamiento una buena mujer no lo va a tolerar. Pero yo quiero que tú obtengas una recompensa hermosa de una buena mujer. Por eso es que yo quiero entender qué está sucediendo en tu corazón, porque no podemos continuar permitiendo que tu corazón viva en ese engaño. Vamos a hablar de esto. Cuéntame, ¿por qué respondiste de esta forma explosiva? Y antes de que los envíes lejos, tráelos cerca. Entonces ellos, si ustedes con el tiempo desarrollan esto y son consistentes en este comportamiento de mantener a sus hijos cerca, ellos van a empezar a abrirse y van a permitirles. Uno de los honores más hermosos de un padre es poder ver el corazón de un hijo. ¿Por qué digo eso? Porque sabemos que solamente Dios puede ver los corazones. Lo dice, creo que es en Josué, el hombre mira lo que está delante de los ojos, mas solamente Dios puede ver el corazón. Por eso es que Dios no quiere que juzguemos el corazón o las intenciones, aunque sí nos dice que podemos juzgar las acciones, los frutos. Por los frutos los vas a conocer. Lo que sale a través del hacer, en las acciones, lo podemos juzgar. Lo que está dentro del corazón no podemos juzgarlo, porque no ha dado fruto todavía. Pero por eso es que tenemos que sentarnos con ellos al lado, porque son ellos los que tienen que decirnos. Dios es el único que conoce su corazón, número uno, porque Dios conoce lo que está dentro y lo que está afuera completamente, pero es porque Él es el que tiene la relación con nuestros hijos, individual, que examina el interior. Lo más cercano que nosotros podemos entender esta relación del Padre con nosotros, que examina nuestro corazón. Uno de los modelos más hermosos que yo he podido experimentar es que yo pueda conocer el corazón de mi hijo, no porque yo lo estoy juzgando a él, sino porque yo, sentándome a su lado, ellos pueden manifestar con sus palabras lo que hay en su corazón. Pero ¿no es acaso ese el espíritu de arrepentimiento, de reconocer nuestras malas acciones? ¿No es acaso eso lo que se llama el entender el perdón, el verdadero perdón? Cuando una persona puede decir, lo hice mal. Y si tú puedes llevar a que tu hijo pueda confesar, no siempre tiene que ser, el pecadote, este pecado más grande que no, son las cosas pequeñas. Son las cosas pequeñas que cuando se confían las cosas pequeñas, las cosas más grandes también se pueden confiar. Pero no puedes esperar que si su hijo está flirting o está, ¿cómo se dice flirting en español? Si tu hijo está coqueteando con una muchacha y está al punto
de irse a su casa y, ¿verdad?, pasar la línea y terminar teniendo un niño, en esas cosas grandes, ¿verdad?, en donde ese joven se va y pasó esa línea y se acostó con ella. Es un tema grande, ¿no? Usted quiere, para que él tenga la confianza de decir las tentaciones que están ocurriendo a el nivel de las cosas grandes, él necesita ver que el Padre, sea el celestial, y ustedes como modelo, padre o madre, ellos pueden tener su confianza. Yo quiero estar ahí para cuando él esté luchando con estas tentaciones grandes, para darle mi apoyo, para darle mi palabra de consejo. Yo no quiero que él me huya porque porque si él sabe que yo voy a hacer esto, cuando él venga con sus ideas y sus pensamientos, él va a decir, no, para donde papá yo no puedo ir. Porque Satanás también opera con astucia y quiere desviarlos a ellos. Yo quiero mantener y conocer su corazón por sus propias palabras, porque sus palabras hablan de lo que ellos están confesando. ¿Cómo estamos en el tiempo? ¿Sí, Iri? ¿Querías decir algo? ¿Sí? Pues, como pueden ver, que Rolando pues ha estado mencionando mucho el tiempo. Y ahí es donde el enemigo trabaja en astucia. Nos quiere mantener ocupados y preocupados en muchas otras cosas que no son la prioridad, que no son nuestros hijos. Y ahí es que pues vienen muchas mentiras del enemigo. A los hombres, yo sé que Rolando quizás pueda abundar esto más adelante, pero los mantiene en la mentira con su trabajo, con sus estatus en la sociedad, pues pensando sus preocupaciones, cómo voy a sostener a la familia, etcétera, etcétera. Y las mamás, mi casa, que tengo que mantenerla limpia, tiene que estar nítida para las visitas, o su nivel social también con sus amistades, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que el enemigo siempre nos pone carnadas y nos habla mentiras para nosotros ocuparnos y no darles el tiempo a nuestros hijos para nosotros ser. Y eso. Lo necesario que el niño necesite. Y uno tiene que tener mucha paciencia. Pero en esa forma nosotros le mostramos nuestro amor a nuestros hijos y le decimos a ellos, tú nos interesas, tú eres más importante que la visita que yo vaya a tener hoy, o tú eres más importante que la casa, de yo mantener mi casa en óptimas condiciones. Y pues yo entiendo que nuestras acciones le hablan más a nuestros hijos que lo que nosotros le decimos. Y yo creo que ahí es en una de ellas en donde el enemigo nos maltrata, y es el tiempo. Excelente. Yo sé que tenemos como unos 10 minutos. Quiero añadir una dimensión adicional a estas. Son 3 dominios con 2 dimensiones ya. ¿Quién se acuerda de cuando le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más importante? ¿Quién me puede decir cuál es el mandamiento más importante? Muy bien. El primero y el segundo, pues, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok. Amarás al Señor con toda tu ¿qué? No, el primero. ¿Cuál es el primero? Tu corazón. ¿Cuál es el segundo? Tu alma o tu mente. En inglés. Poner rayita mente. Y con toda ¿qué? Tus fuerzas. Así que en la creación, desde lo más externo hasta lo más interno mismo de lo que Dios quiere que usemos para amarlo a Él. Dios quiere que lo amemos con nuestro corazón, que está alineado con nuestro tiempo y cómo manejamos nuestro tiempo, lo cual nos ayuda a formar y entender quiénes nosotros somos.
con nuestra alma, con lo que estamos maquinando aquí en nuestra mente, cómo atamos las cosas de cómo vamos a actuar, nuestra voluntad, y con nuestras fuerzas, que es lo que trae a luz, ¿verdad?, el resultado en la materia, en el mundo físico, visible, que nosotros vemos. Y bueno, esto es sumamente importante porque este orden sigue siendo importante. Y antes de que lleguemos, si pudiera hacer aquí unos dibujitos bastante sencillos, corazón, no sé cómo voy a dibujar el alma. Y entonces vamos a decir que esto es un músculo con la mano, fuerza. Nosotros sabemos que si nuestro corazón, nuestra alma y nuestra fuerza están todos alineados, pues esto va a producir que unos buenos, ¿qué? Frutos. Ok. También nosotros sabemos que si nosotros actuamos de esta forma, en donde amamos a Dios con nuestro corazón, nuestra alma y nuestra fuerza, y a nuestro prójimo como nosotros mismos, cuando nosotros actuamos en base a ese resumen de la ley, nosotros estamos siendo su imagen. Si usted quiere ser más como la imagen de Dios, pues usted lo ama con su corazón, con su tiempo, usted lo ama con su alma, con las cosas que usted hace, y usted lo ama con su fuerza, lo que usted termina teniendo y cómo maneja todo lo que usted tiene. Entonces, nosotros ya hemos hablado de que Dios nos dio permiso de juzgar las acciones y los frutos de las personas. No nos dio permiso de juzgar el corazón, pero como hablamos, tenemos forma con el tiempo de poder entender en quiénes nuestros hijos se están convirtiendo. Pero yo quiero retarlos aquí en los últimos 6 minutos que tenemos. Porque así como sabemos qué sale en el resultado de toda esta cadena, no prestamos suficiente atención a qué es lo que entra. ¿Qué es lo que entra a nuestro corazón? Enojo, ¿qué? ¿Uno otro? La palabra. Si prestamos atención a la palabra. Desestabilidad, ¿ok? Lo que entra ¿cuándo? Lo que estoy tratando de llegar es qué forma nuestro corazón, para bien o para mal. ¿Ok? Muy bien. Yo voy a resumirlo con la palabra atención. ¿A qué nosotros le estamos dando atención? Y hay horas de estudio científico que va de esto, ¿no? Y bíblico, porque sabemos que lo que entra por nuestros ojos es lo que llega a nuestro corazón. Y tanto el hombre como la mujer tienen una lucha, porque nosotros queremos tener corazones fuertes, almas y mentes fuertes para poder actuar con nuestra fuerza, con fuerza, y dar buenos frutos con nuestros hijos y que nuestros hijos también hagan eso. Eso es el procedimiento de hacer discípulos. Y no invertimos suficiente tiempo para entender qué está formando el corazón. Porque si en el corazón es la cama en donde nuestra fe se establece, pues entonces las mentiras que le prestamos atención o las verdades que prestamos atención son las que van a formar nuestro corazón. Y de nuestro corazón pasa nuestra alma y pasan nuestras acciones. Esto es una cadena. Todo comienza desde el corazón. Así que tenemos que ser cuidadosos, y por eso la palabra habla de que tenemos que ser cuidadosos con lo que permitimos entra a nuestro corazón. ¿Sí? Ok. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo bien sencillo. No sé si habrá sido la primera o la segunda o la tercera vez que escucharon la historia de David y Goliat. Pero en una de esas veces que han escuchado la historia de David y Goliat, quizás ustedes estaban pasando por un reto grande
y esa historia les conmovió su ser, en donde aumentó su fe. Y ustedes dijeron, yo necesito ser valiente como David. Y si mi corazón es como el corazón de David, que era como el corazón de Dios, pues entonces yo voy a ser valiente y voy a actuar de la forma en que Dios quiere que yo actúe. Y esa historia de David, que es cierta y es verdad, fortalece nuestro corazón y fortalece nuestra fe. Pero si nosotros estuviéramos escuchando historias que no son la historia de David, vamos a decir que son historias fabricadas, o son chismes, o son noticias, o son otro tipo de información que podemos estar consumiendo, y son muchas las fuentes de información que consumimos, a lo que prestemos atención con nuestros ojos o nuestros oídos, van a estar formando nuestro corazón. Padres, presten atención. Madres, presten atención. ¿Qué están dándole atención? ¿A qué le están dando atención? Porque si usted tiene un corazón débil para inspirarle fe a su hijo, usted necesita atender a más historias que hablan verdad y a menos historias que hablan mentira. Si usted se siente no capacitado, sin fe y débil para instruir a sus hijos, la pregunta que yo le voy a hacer es, ¿en qué está su atención? Porque no cabe otra que si usted pone su atención en la palabra de Dios, usted va a formar un corazón fuerte, con una fe fuerte, con una mente fuerte, con un cuerpo fuerte para actuar donde se necesita actuar. No cabe otra. Por lo tanto, si queremos tener conversaciones profundas con nuestros hijos para poder conocer su corazón, usted podría estar de acuerdo conmigo de que necesitamos entender qué forma nuestro corazón. Si yo me voy a sentar con mi hijo, cuéntame, ¿por qué llegaste a este estado de frustración? Y si usted va a ayudar a desmenuzar, a poder poner palabras a cosas que son tan difíciles de sacar porque vienen de lo más profundo, usted necesita poder hacer eso con usted mismo. Y una cosa que forma su corazón es en dónde están sus ojos y en dónde está su corazón. Y como no hay mucho tiempo, los hombres saben a lo que yo me refiero. Si usted tiene problema con los ojos, necesita atender su problema con los ojos. Y las mujeres tienen muchas otras batallas psicológicas también, de comparaciones, y en donde sus ojos los están depositando, y eso va a terminar formando su corazón también. Y bueno, apenas estamos raspando la superficie, aquí había material para mucho más. Vamos a ver cómo lo agrupamos todo en el último de los talleres. Iris, ¿algo final que quiera? Ok, bueno, pues oramos. ¿Sí? Ok, amado Señor, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios santo. Gracias por tu palabra, gracias por tu instrucción, gracias por exhortarnos, gracias por alentarnos, gracias por darnos esperanza, porque sabemos y tu palabra muestra tanta evidencia de que cuando nosotros seguimos y hacemos tu voluntad, tú traes bendición y tú nos formas como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, como los vemos en los árboles frondosos aquí en el río Guadalupe y aún más frondosos. Tú quieres formar nuestro corazón, quieres formar nuestro ser para que seamos abundantes, para que seamos y tengamos hojas verdes en todo tiempo y para que podamos tener como padres mucho para nuestros hijos y para que podamos multiplicarnos y enseñar a nuestros hijos a ser discípulos y que ellos también se multipliquen. Oramos para que tu sabiduría se siente en el lugar correcto en nuestro ser y para que podamos ajustar nuestros pensamientos en dónde están nuestros ojos y en dónde están nuestros oídos. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Yeshua, Jesús. Amén. Les voy a dejar con una última pregunta. Esta semana es un blanquito, una oración para que ustedes completen. Les recomiendo que en su teléfono, donde pueda hacer una nota, complete esta oración para que esta noche cuando esté orando, le dé más seguimiento a este tema. Y la oración dice así: esta semana apartaré mis ojos de blanco y los dirigiré hacia blanco. Así que
si apuntan esto, le dan pensamiento, añaden el blanco, es la última parte de abajo donde dice compromiso final y oración. Cada padre completa esto. Esta semana apartaré mis ojos de blanco y los dirigiré hacia blanco. Y a medida que ustedes trabajan en su corazón, van a poder ayudar a sus hijos a trabajar con su corazón, su alma y su fuerza. Amén. Totalmente, porque eso nos dirige hacia la muerte de nuestros hijos. Perfecto. Gracias, Lolito. Bueno, Dios los